Existe un momento exacto donde el cansancio deja de sentirse como lo que es y empieza a sentirse como un fracaso. No ocurre con drama. La mente no implosiona. Se apaga primero, pierde la energía, luego el interés y luego la versión de ti que sí estaba viva. Es algo mucho más discreto. Un día cualquiera abres los ojos, pero esta vez hay algo diferente. No en el mundo, en tu interpretación. Tu cuerpo sigue siendo el mismo. Tú sigues siendo el mismo. Tu vida objetivamente no ha cambiado en las últimas 8 horas, pero la experiencia interna sí que lo ha hecho. Y entonces aparece ese pequeño gerente tóxico que vive en tu cabeza. No entra gritando, no necesita hacerlo. Se inclina ligeramente, revisa un expediente imaginario y con una calma absolutamente insoportable te susurra: deberías estar haciendo más. No suena como violencia, suena como lógica. Y ese es el mayor problema. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Y es que desde ese momento, tu cuerpo sigue avanzando, pero tu mente empieza a quedarse atrás. La culpa no aparece como un intruso, aparece como un nuevo sistema operativo. No rompe cosas, no hace escándalos. Funciona como un contador corrupto que trabaja en silencio, recalculando tu valor en tiempo real. Cuando descansas, ya no se registra como recuperación, sino como evidencia sospechosa. Cumples con tu trabajo, respondes, avanzas, pero nada logra cerrar ese expediente, porque cada vez que te acercas a una sensación de suficiencia, tu cerebro mueve la línea de meta unos centímetros más lejos, lo suficiente como para que nunca puedas alcanzarla. Y lo más inquietante es que no hay alguien persiguiéndote, no hay nadie parado atrás de ti tomando notas, nadie te está señalando directamente, pero el látigo ya está instalado adentro. Y lo más cruel es que usa tu propia mano. Aquí es donde la mente ejecuta uno de sus errores más elegantes, porque este proceso se siente íntimo, personal, casi como una conclusión madura a la que llegaste después de analizarte con mucha honestidad. Pero ¿qué crees? No es una conclusión, es un patrón. Lo que Aaron Beck descubrió fue profundo y perturbador. Cuando el desgaste dura demasiado, la mente deja de pensar «estoy cansado» y empieza a pensar «el problema soy yo». La experiencia objetiva es agotamiento, pero el guión interno se convierte en insuficiencia, y esa reinterpretación cambia completamente la respuesta del sistema, porque el agotamiento pide recuperación, pero la insuficiencia pide corrección, y el cerebro curiosamente prefiere la corrección, no porque sea efectiva, sino porque da algo que la incertidumbre no te puede dar, la ilusión de tener el control. Una vez que esa voz aparece, algo cambia en la relación que tienes contigo mismo. Ya no estás solo dentro de tu cabeza. Ahora hay una presencia que observa, evalúa y comenta cada movimiento como si tu existencia fuera un desempeño que necesita supervisión constante. No interviene todo el tiempo, pero siempre está ahí, observando, esperando. Y cuando apareces más cansado, más lento, más humano, susurra lo mismo. Pudiste haber sido alguien mejor de lo que eres ahora. Lo notas primero en los pequeños momentos. Terminas algo que te costó más esfuerzo del que debería. Algo simple, algo normal, pero esta vez te pesó mucho hacerlo. Cierras la tarea, te quedas en silencio un segundo, como esperando sentir algo, alivio, satisfacción, algo, cualquier señal de que avanzaste. Y justo cuando esa sensación intenta aparecer, aparece también el comentario. Bien, pero pudiste haberlo hecho antes. Y es tenue, no grita, no interrumpe, no susurra, solo se instala. Y de pronto, lo que hiciste deja de sentirse como progreso. Y se siente tarde, se siente menor, se siente insuficiente. Ya no se siente como un logro. Se siente como algo que debiste haber sido capaz de hacer desde hace mucho tiempo. Y la palabra que queda es aceptable. No como reconocimiento, como sentencia. No pasa mucho tiempo antes de que ese mismo criterio se infiltre en el descanso. Tu cuerpo se detiene porque está cansado. Porque los sistemas tienen límites. Porque el cerebro es un órgano biológico. Y no una máquina con energía infinita. Pero esa voz no interpreta el descanso como regulación, lo interpreta como un riesgo, como una señal de que algo se está perdiendo mientras no te mueves. Así que incluso cuando estás quieto, no estás en paz. Estás en pausa bajo observación. Lo inquietante de esto es que este entrenador interno no se siente como un intruso, se siente como la parte más racional de ti. Su argumento es impecable. Si te presiona, mejoras. Si te relajas, retrocedes. Su lógica es brutalmente convincente, porque está construida sobre un mecanismo real. El cerebro es muy egoísta, no le interesa tu potencial, tus sueños, ni tus planes de ahora sí voy a cambiar. Le interesa sobrevivir sin gastar energía de más.
Por eso antes de cada esfuerzo hace un cálculo silencioso. ¿Esto vale la pena o es mejor quedarnos quietos? Y en ese cálculo, la dopamina no funciona como premio, funciona como una autorización. Es la señal que le dice al sistema: invierte energía, avanza, esto tiene sentido. Pero cuando esa señal baja, algo cambia. Las tareas siguen siendo las mismas, tú sigues siendo el mismo, pero ahora todo se siente innecesariamente pesado. No porque seas débil, porque tu cerebro decidió que sobrevivir es más urgente que avanzar. Cuando esa señal es estable, moverte se siente natural. El esfuerzo tiene fricción, pero es tolerable. Hay una proporción coherente entre lo que das y lo que sientes. Pero cuando el sistema entra en fatiga, cuando la energía disponible disminuye después de periodos prolongados de exigencia, algo cambia silenciosamente. El mismo esfuerzo empieza a sentirse más pesado, no porque el mundo se haya vuelto más difícil, sino porque el cerebro está recalculando el costo. El problema es que tú no percibes ese recálculo como un ajuste técnico, lo percibes como una falla personal. Wolfram Schultz demostró que la dopamina funciona como una señal que anticipa si una acción merece que le inviertas energía. Cuando esa señal baja, el sistema se vuelve más conservador, reduce la iniciativa y aumenta la fricción. En términos sencillos, protege recursos. Pero la conciencia no recibe esa información en términos neuroquímicos. No hay un mensaje claro que diga que el sistema está cansado. Solo existe la experiencia subjetiva de que todo cuesta más hacerlo. Y cuando todo cuesta más, la mente necesita una explicación. Así que le inventa una. No concluye que el sistema está cansado, concluye que tú eres el problema. Y en ese momento, el entrenador deja de ser una voz que te empuja ocasionalmente y se convierte en el estándar permanente con el que empiezas a medir tu valor. Porque ya no se trata de lo que haces, se trata de lo que según esa voz deberías poder hacer sin esfuerzo. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que empiezas a existir dentro de tu propia vida. La autoexigencia es uno de los pocos mecanismos psicológicos que logra disfrazarse de virtud mientras te drena en silencio. No se presenta como un problema, se presenta como una ventaja competitiva. Es el tipo de rasgo que la gente menciona con mucho orgullo, como si fuera evidencia de carácter sólido. Soy exigente conmigo mismo. Y nadie sospecha nada, nadie cuestiona nada, porque desde afuera suena como responsabilidad, como madurez, suena como alguien que tiene altos estándares sobre uno mismo. Pero el cerebro no distingue entre estándares saludables y amenazas internas sostenidas. Solo detecta la presión. Al principio la autoexigencia funciona. Te empuja, te organiza, te vuelve eficiente. Te ayuda a producir cuando otros se dispersan. Y ese resultado inicial es suficiente para que el sistema lo registre como estrategia válida. Cada logro refuerza el mecanismo. Cada resultado confirma la hipótesis interna de que presionarte más es la forma correcta de mantener tu valor operativo. El problema aparece después, cuando el cerebro empieza a hacer lo que mejor sabe hacer, adaptarse. Lo que antes requería un esfuerzo consciente se vuelve una capacidad asumida. Lo que antes era progreso, ahora es una referencia básica. El sistema nervioso deja de registrar el esfuerzo como algo extraordinario y empieza a registrarlo como un funcionamiento normal. Y en ese ajuste silencioso ocurre una transición muy peligrosa. El alivio desaparece, pero la presión permanece. No porque estés haciendo menos, es porque el cerebro ahora espera más de ti. Este fenómeno tiene un nombre poco glamuroso, pero brutalmente preciso: adaptación hedónica. El sistema nervioso reduce su respuesta emocional a estímulos repetidos para conservar la estabilidad. Es el mismo mecanismo que hace que el primer día en un lugar se sienta intenso y semanas después completamente neutral. El cerebro elimina el exceso de señales para ahorrar recursos. El problema es que también elimina la sensación subjetiva de avance, no porque el avance no exista, sino porque dejó de ser una novedad. Y cuando el progreso deja de sentirse como lo que es progreso, la única forma que encuentra el cerebro para recuperar esa sensación de seguridad es aumentar el estándar, no como castigo, como un ajuste automático, como una recalibración. El sistema no está intentando destruirte, está intentando optimizar la predicción y el control. Pero desde adentro, la experiencia es distinta. Desde ahí se siente como si nada fuera suficiente durante mucho tiempo. Empiezas a notar que terminar algo ya no te genera un cierre real, solo una transición. Como si cada meta fuera en realidad un punto intermedio hacia otra exigencia que nadie te explicó, pero que igual se siente obligatoria. El descanso deja de sentirse como parte del proceso y empieza a sentirse como una desviación sospechosa. Como si permanecer quieto demasiado tiempo pudiera hacer que pierdas algo que nunca terminaste de definir. Y en este punto, la autoexigencia deja de ser una herramienta de crecimiento para convertirte en un sistema de vigilancia permanente. No necesitas fracasar para sentir presión. Basta con no avanzar para que el cerebro empiece a interpretarlo como peligro, porque moverte se siente como progreso.
pero quedarte quieto se empieza a sentir como desaparecer. Y el cerebro hará lo que sea necesario para evitar esa sensación. No porque esa amenaza sea real, sino porque el sistema aprendió que presionarte reduce la incertidumbre. Existe un momento donde todo cambia. Y lo peligroso es que no tiene drama, no hay música triste, no hay una escena donde entiendes que algo se rompió. Es mucho más discreto. Es el día en que una tarea simple empieza a sentirse más pesada de lo normal. No imposible, no insoportable, solo pesada. Como si alguien hubiera aumentado la gravedad sin avisarte. Te sientas frente a algo que antes podías resolver sin pensar. Y ahora tu cerebro lo observa como si fuera algo sospechoso. No hay dolor, no hay tragedia, pero hay fricción invisible. Y tu primera conclusión es automática. El problema soy yo. Aquí el cerebro ejecuta uno de sus trucos más eficientes. Usa la misma voz que antes te empujaba, pero ahora para presionarte. Durante años esa voz funcionó. Te hizo avanzar, te hizo cumplir. Así que el cerebro hace lo lógico. Reutiliza el mecanismo. El problema es que ese mecanismo dependía de energía. Dopamina suficiente, un sistema nervioso operando con recursos completos. Y cuando esa energía baja, la presión deja de impulsar y empieza a frenarte. El cerebro es un órgano muy caro, Consume cerca del 20% de la energía del cuerpo. Y cuando detecta escasez, reduce los gastos. Pero no te lo dice. No aparece una advertencia, no hay una notificación. Solo sientes resistencia y una pérdida extraña del impulso. Y entonces cometes el error más humano posible. Interpretas un estado fisiológico como un defecto personal. Aquí es donde aparece una intervención ridículamente simple. Tan simple que el cerebro la rechaza. Reduce la tarea. No termines el proyecto, no avances significativamente. Solo abre el archivo. Eso es todo. Y el cerebro va a protestar, porque está obsesionado con el resultado. Él quiere progreso visible. Pero lo que reactiva el sistema no es el logro, es el inicio, el movimiento, la evidencia de que sigues teniendo el control. Teresa Amabile es una investigadora que observó algo contraintuitivo. La motivación no depende del tamaño del logro, sino de la sensación del progreso, incluso el más mínimo. El cerebro no necesita una victoria épica, necesita evidencia de movimiento, porque cuando inicias algo cambia, no afuera, adentro. El cerebro deja de tratarte como un sistema detenido y empieza a tratarte como un sistema activo. Pero cuando llevas demasiado tiempo bajo presión, el cerebro empieza a asociar la acción con amenaza. Avanzar deja de sentirse seguro, se convierte en un territorio de evaluación y el cerebro diseñado para proteger energía genera resistencia. No es falta de voluntad, es mera protección. Y aquí aparece la ironía. Cuanto más te presionas, más amenaza detecta el sistema. Y cuanto más amenaza detecta, más resistencia genera. Y cuanto más resistencia genera, más te presionas. Felicidades, acabas de entrar en un bucle perfecto. Un sistema diseñado para impulsarte, ahora está trabajando para frenarte. Terminas algo, lo cierras, lo envías. Está hecho, ¿no? Objetivamente avanzaste. Hace unos meses eso habría producido alivio, incluso orgullo. Esa pequeña descarga interna que te hacía sentir competente y en control. Pero ahora no pasa nada. No hay un cierre, no hay una recompensa. Solo el siguiente pendiente esperando como si el anterior no hubiera existido. El logro no perdió valor afuera, lo perdió adentro. El cerebro dejó de registrar el progreso y empezó a registrar obligaciones cumplidas, como si no hubieras hecho algo significativo, sino apenas evitado fallar. El movimiento sigue ahí, pero la sensación de avance desaparece. Esto ocurre por la adaptación hedónica. El sistema nervioso normaliza rápidamente cualquier mejora. Lo que ayer se sentía como progreso, hoy se convierte en requisito. No porque no importe, sino porque el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para mantenerte satisfecho. Y aquí viene otro problema. Cuando la exigencia se vuelve constante, el sistema deja de cerrar ciclos. Y sin cierre no hay recuperación. Es como correr en una caminadora que nunca se apaga. No importa cuánto avances. Internamente, todo sigue sintiéndose incompleto. Viktor Frankl observó que una de las experiencias más desorientadoras no era el fracaso, sino dejar de encontrar significado en el propio avance. Cuando una acción deja de sentirse significativa, el cerebro deja de registrarla como recompensa. Y cuando eso ocurre, el sistema empieza a agotarse en silencio. Aquí aparece la paradoja. Puedes estar avanzando objetivamente, pero sentir que te estás quedando atrás, porque el cerebro deja de medir lo que lograste y empieza a enfocarse solo en lo que falta. Y lo que falta nunca termina. Y ahora viene la parte absurda. Piensa en algo que completaste recientemente, algo pequeño, algo que resolviste y olvidaste casi de inmediato. Y por un momento haz algo que el cerebro moderno detesta. No hagas nada más.
No lo optimices, no lo mejores, no lo conviertas en el siguiente paso. Solo reconoce que ocurrió. Al principio se va a sentir extraño, incómodo, porque el cerebro está acostumbrado a correr sin detenerse. Pero cuando permites ese cierre, algo empieza a restaurarse. El sistema vuelve a registrar progreso, vuelve a reconocer movimiento. Porque lo que destruye la motivación no es el esfuerzo, es el esfuerzo sin cierre. Un sistema que nunca registra victorias, eventualmente deja de intentar ganar. Y ese es el momento donde la autoexigencia deja de producir crecimiento y empieza a producir desgaste. Al principio no lo notas, porque desde afuera todo sigue funcionando. Te levantas, respondes mensajes, cumples pendientes. Tu cuerpo sigue ejecutando las instrucciones básicas de una persona funcional. Y eso es suficiente para que el mundo asuma que todo está bien. Pero la experiencia interna es otra cosa. Ya no hay ese impulso limpio que antes empujaba las acciones. Ahora todo se siente ligeramente más pesado, como si cada movimiento tuviera una pequeña fricción invisible que nadie más puede ver. No es que hayas dejado de avanzar, es que dejaste de sentir que avanzar significaba algo. Y ese detalle cambia todo, porque el cerebro depende de una sensación muy específica para sostener el esfuerzo a largo plazo. La percepción de que lo que haces modifica algo. Cuando esa percepción desaparece, el sistema sigue operando por inercia durante un tiempo. Es como un ventilador que sigue girando después de desconectarlo. Desde afuera, parece que sigue igual. Desde adentro, la energía que lo sostenía ya no está ahí. Lo inquietante es que en este punto, la mente empieza a ofrecer una explicación. Y lo hace con una seguridad que resulta casi convincente. No te dice que estás cansado. No te dice que has estado bajo presión durante demasiado tiempo. Te dice algo mucho más definitivo. Te dice que así eres. Que esta versión más lenta, más pesada, más desconectada, es la versión real de ti. Que lo anterior fue temporal. Que esto es lo verdadero. Y si escuchas esa voz el tiempo suficiente, empieza a sentirse como un diagnóstico en lugar de una interpretación. Aaron Beck descubrió que este es el momento exacto donde el sistema cognitivo comete su error más sofisticado, porque el pensamiento deja de presentarse como pensamiento y empieza a presentarse como realidad. Ya no se siente como una frase que aparece dentro de tu mente, se siente como una descripción objetiva de lo que eres. Y cuando el cerebro cree que está describiendo la realidad, deja de buscar alternativas, deja de cuestionar, deja de corregir. Simplemente ejecuta el programa. Pero aquí ocurre algo interesante, algo que el sistema no espera, algo que rompe el automatismo sin necesidad de fuerza ni disciplina ni motivación. Solo necesitas observar la voz en el momento exacto en que aparece. No discutirla, no la obedezcas, solo obsérvala y vas a notar algo que siempre estuvo ahí, pero que habías pasado por alto. La voz no es constante, aparece, dice su frase y se va. Si realmente fueras esa voz, no desaparecería. Y en ese instante ocurre una pequeña grieta en el mecanismo, porque el cerebro empieza a registrar una diferencia entre tú y el proceso que genera el pensamiento. Esa diferencia es mínima, casi imperceptible, pero es suficiente, porque un sistema automático solo mantiene su autoridad mientras se percibe como parte de tu identidad. En el momento en que se percibe como un proceso separado, pierde solidez. No desaparece de inmediato, pero deja de sentirse incuestionable. Y cuando eso ocurre, el látigo pierde algo fundamental, pierde legitimidad. No porque hayas ganado una batalla épica, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque viste el mecanismo completo. Y una vez que ves el mecanismo completo, el cerebro ya no puede engañarte de la misma manera otra vez. El agotamiento nunca fue una prueba de insuficiencia. Fue la consecuencia natural de un sistema que aprendió a empujarse sin saber cuándo detenerse. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese sistema empieza a quedarse en silencio. Esto es La Absurda Terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.